Mesa de prensa, para saber cómo estuvo la semana aquí en Concepto Radial. Viernes 3 de la tarde. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos. Muy buenas tardes, estamos iniciando Mesa de prensa. Mi nombre es Verónica Orihuela y me acompaña Diego Puente. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Vero, bien, feliz semana del grito. ¿Qué tal estuvo? Pues se ve que lleno de vivas y vivas y Bastantes, vivas. ¿eh? Y no solo aquí, sino en todos lados. Sí, las alegaciones estuvieron interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, sí fue. ¿A ti cómo te fue, Diego? Bien, también en una reunión familiar pequeña, pozole, mole y ya no hubo más. Fue Wow, simplemente eso, pero estaba muy rico, muy a gusto. qué rico. Pues sí, lo tradicional en México, ¿no? El pozole, Sí, los pambazos, las tostadas, en fin. Este, por ahí me falta algo más, además de los pambazos, las tostadas y el pozole, pero bueno, el hay chile no gente, daba, los chiles en lo exacto, claro. que sí Pero ya es están muy uno bueno. caros. Oye, 400 y tantos Sí, pesos, ya por imagínate. eso ya no está en el menú familiar. Sí, bueno, en nuestro menú sí están, pero no, lo que no hay es tiempo, pero bueno, pues ni hablar, es También. una semana de grito y de, pues no tanto movimiento noticioso, por el tema, supongo, del grito, aunque bueno, en realidad pues sí hay siempre temas que debieran ser importantes, ¿no? Hoy justamente vamos a analizar este tema que decía yo la semana pasada, mi querido Diego, y amigas y amigos de Mesa de Prensa, que es muy relevante, la despenalización del aborto. Estaremos con Alma Burciaga platicando al respecto, con Almita, y bueno, pues en esas andará Mesa de prensa hoy, Diego. Sí, en esas andaremos y también con la información nacional, internacional, cultura, deportes, análisis y pues arrancamos con las notas más importantes a nivel nacional. Mesa de prensa nacional. Arrancamos con que el Senado aprobó la ley de juicio político y declaración de procedencia con 106 votos a favor. Esta ley tiene por objeto eliminar los privilegios de los servidores públicos y ayudar al combate a la corrupción y la impunidad. Con ello, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. También serán sujetos de juicio político los legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podrán ser sancionados, destituidos o inhabilitados cuando sus actos u omisiones perjudiquen los intereses políticos. La Ley Federal de Juicio Político retornará a la Cámara de Diputados para que enuncie únicamente los procesos de declaración de procedencia que resuelva y comunique a las legislaturas locales para que éstas procedan como corresponda. El gobierno de México ubicó 4,233 expedientes de reos torturados sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que puedan beneficiarse del decreto del 25 de agosto para su liberación, informó el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, al tiempo que dio a conocer que el pasado 15 de septiembre serían liberados 681 presos. Confiamos, dijo, en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad. Lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes, enfatizó el titular de la CEGOP. Sin embargo, aún no se da a conocer si el proceso de liberación o preliberación ya inició. Además, la medida ha sido criticada, ya que el primer mandatario federal había prometido que para el 15 de septiembre todos los reclusos beneficiados con su decreto serían liberados. El retraso de las liberaciones lo ha justificado la Secretaría de Gobernación, argumentando que solo el 7.4% de los presos a nivel nacional, unos 16,464, pertenecen a cárceles federales,
Ante eso, llamó a todos los estados a adherirse al decreto presidencial. Mesa de Prensa Internacional. Bueno, y seguimos en las noticias. Por cierto, si nos quieren escribir o quieren hacer algún comentario, estamos en @concepto radial, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también al teléfono 54 83 20 98, que aquí ya empieza a sonar, por cierto, en otro número. Pero bueno, seguimos. Argentina vota por un cambio. Después de las elecciones primarias de este domingo, el partido del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió un revés en lo que para ellos era un referéndum, pues prácticamente perdieron 17 de las 23 provincias. Una de ellas, por ejemplo, Santa Cruz, donde gobierna la hermana del expresidente Kirchner, Alicia Kirchner, y Chaco también, esta provincia que históricamente les ha dado su voto, tanto Santa Cruz como Chaco, pues las dos las perdieron. La coalición Juntos por el Cambio, que había perdido en 2019, se ha posicionado en la capital, donde su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se puede poner en la mira de la presidencia al ganar también en las elecciones de noviembre 14. Algo, pues por cierto, Diego, un poco similar a lo sucedido en México durante las elecciones, digamos que de este año, ¿no? Entonces vamos a ver, porque también en Argentina queda el Congreso, pues en términos de negociar por parte de la gente de Alberto Fernández. Así que habrá que ver. Y los zapatistas siguen conquistando Europa. Cientos de personas han ofrecido una calurosa bienvenida en el aeropuerto de Viena a una nueva delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que comienza en Austria una gira por varios países de Europa. El origen del EZLN data del 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados liderados por el subcomandante Marcos se rebeló en Chiapas contra el gobierno mexicano, coincidiendo con la entrada en vigor del TLC. Ahora, casi 28 años después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional actúa como un movimiento político que, en palabras de su portavoz, no quiere disparar ni matar, sino apostar por la vida. Con este viaje a Europa que comienza en Viena, el EZLN pretende dar a conocer sus reivindicaciones y participar en diferentes espacios de debate internacional. Análisis y entrevista. Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Estás en silencio, Vero. Recordando a Emilia, que siempre te regañaba. 2 años después, ¿no? Armen, que hay, por cierto, no lo mencioné. Sí, también, no, aquí anda. Desde el campus. Exacto, desde el campus, y Diego y yo desde casa todavía. Pero bueno, este tema de la despenalización del aborto, lo que escuchamos fue la voz del ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte,
pues prácticamente haciendo la declaratoria esta histórica del martes pasado, ¿no? El martes 7 de septiembre, bueno, el martes de la semana pasada, el martes 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una ley del estado de Coahuila que castigaba con hasta 3 años de prisión a la mujer que abortara y a quienes facilitaran el procedimiento. Ministros también invalidaron el artículo 4 de la Constitución de Sinaloa, que establecía que desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo protección de la ley correspondiente hasta su muerte. Eso dice la ley en Sinaloa. Bueno, decía, ¿no? La resolución bueno, dice, porque además sigue vigente eso, ¿no? El tema es que la Corte la invalida. La resolución de la Corte está relacionada con un proyecto de análisis de una acción de inconstitucionalidad de diputados del Congreso de Sinaloa hecha en 2018, luego de que se aprobara una reforma para proteger la vida desde la concepción. Además de eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los estados reconozcan la vida humana desde la concepción, por lo que leyes locales equiparaban el aborto como pues con un asesinato. La determinación de la Corte crea un criterio obligatorio, por lo que en caso de que alguna mujer o persona gestante sea criminalizada por interrumpir un embarazo, será contrario a los derechos humanos y pueden ampararse. El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en 4 de las 32 entidades o estados que ocupan la República Mexicana: la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Asociaciones feministas detectaron a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo. Son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas en este delito entre enero y julio, pasada en 27 estados del país. Las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, esto hay que, por cierto, platicarlo ahorita, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados. Esta semana aproximadamente 300 personas de grupos pro vida se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia en contra del fallo que realizó la semana pasada el máximo tribunal respecto a la despenalización del aborto. Inconformes tomaron el Jardín de la Madre para solicitar que se castigue con cárcel a las mujeres que recurran a la interrupción del embarazo. Pues así están las cosas con este tema pues del aborto y con el tema de despenalizar el aborto, que decía yo que está la cuestión del parentesco, ¿no? La cuestión del parentesco tiene que ver con que la gente se criminaliza, o sea, lo que se dice es mataste a una persona de tu familia, ¿no? Prácticamente, y entonces muchos de los juicios están hechos sobre esa base. Por lo tanto, pues no será precisamente tan sencillo, digamos, que mover esta parte, Diego Puente y amigos de Mesa de Prensa. Claro que sí, pero justo estaba escuchando esta semana una entrevista en la que revelan que más de 4,000 investigaciones por aborto en México de 2015 a la fecha. En el Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León encabezan la incidencia. Las fiscalías y procuradurías estatales de todo el país iniciaron 4,039 averiguaciones previas o carpetas de investigación por aborto de enero de 2015 a julio de 2021, hace un par de meses. Esto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde las denuncias que derivaron en investigaciones ministeriales por la interrupción del embarazo aumentaron de manera paulatina cada año, ¿no? Es decir, 2015 a 2021. El máximo histórico, ay, se me movió aquí,
El máximo histórico, perdón, se me voy aquí la computadora, se registró en el 2019 con 432 indagatorias. Esta es la información que... Dime. Pues sí, sí, es información que ha salido en lo que llega nuestra invitada Alma Burciaga, información que se ha ido dando y que desde luego pues sí tiene un punto importante de análisis, ¿no? Sí. Qué realmente, que es lo que vamos a platicar ahorita con Alma Burciaga, qué realmente de todo, de este decreto, bueno, de esta despenalización, ¿no? De esto que menciona la Corte, pues está básicamente impactando de manera positiva y cómo lo está haciendo. Pues muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Alma Burciaga, que pues es especialista en temas pues como los que estamos hablando ahora de género, asesora internacional. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta a Mesa de Prensa. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, hola. Hola, pues aquí andamos Diego Puente y yo platicando sobre este fallo de la Corte en la semana pasada. ¿Qué impacto ves tú en esto? ¿Cómo impacta realmente en este tema de los derechos humanos? Bueno, yo creo que era algo que ya era justo y necesario. También hay que como ponerlo en la medida de lo que es, ¿no? O sea, es una resolución que va directamente al estado de Coahuila, sin embargo, ¿no? Sienta las bases, o sea, abre una puerta muy importante, sobre todo en la cuestión de empezar a hablar o retomar más bien este tema del derecho de decidir a las mujeres. Y creo que a mí de lo que más me emocionó del proceso fueron los argumentos, ¿no? La calidad de los argumentos que se presentaron en la Corte y este cambio de visión, o sea, ya llevábamos casi 15 años o más de 15 años que se estaba trabajando este tema como un asunto pendiente en la agenda de la Suprema Corte, y la verdad es que a mí y creo que a muchas compañeras les dio mucho o nos dio mucho gusto ver como esta claridad que existió de decir, a ver, no podemos o no puede haber mujeres en la cárcel por tomar decisión sobre sus cuerpos, ¿no? Sin embargo, todavía queda mucho por avanzar, porque esto no quiere decir que se haya modificado en automático el Código Penal. O sea, abortar sigue siendo un delito. Y además, algo a lo que debemos de poner mucho ojo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Andrés Manuel, bueno, la cuarta transformación del gobierno del país, hablaba de las excarcelaciones, los indultos, ¿no? Y la liberación de personas que ya sea que están en prisión preventiva y que no han tenido ningún juicio ni tienen sentencia, o bien aquellas personas que han sido encarceladas por delitos menores, ¿no? Entonces, algo también que han puesto mucho el ojo las compañeras que están metidísimas en el tema de la interrupción legal del embarazo es, bueno, ya que está este precedente, pues entonces hay que liberar a todas las mujeres que están en prisión preventiva por abortar, o a las 480 y pico, casi 490 o 500 mujeres que de enero a esta fecha tienen o están acusadas por abortar, ¿no? Y están enfrentando un proceso penal por abortar. Entonces, todavía queda un proceso a seguir, que es precisamente que podamos llevar esta sentencia a otros estados, ¿no? Únicamente 4 estados en el país son quienes ya tienen legislado la interrupción legal del embarazo, ¿no? La Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, y se me está yendo otro más. Pero entonces es importante esto porque ¿qué es lo que sigue? Bueno, habría que modificar la ley en Coahuila, habría que modificar el Código Penal en Coahuila, y habría también que utilizar este mismo recurso para que, con base en esta jurisprudencia, Oaxaca, claro, Oaxaca, y habría que modificar, o más bien habría que utilizar esta jurisprudencia que ha sentado la Corte para bajarla a todas las entidades del país, a los 28 estados restantes, y entonces sí poder hablar de modificar los códigos penales, de modificar las leyes de acceso, y también una parte que creo que es muy, muy, muy importante es la capacitación, ¿no? Y el ojo sobre las juezas y jueces, que por más que tú les digas, y tú sabes que este es como mi área de trabajo, ¿no? Finalmente, y ahí sí lo voy a decir, aunque también hay mujeres, ¿no? Pero es esta cuestión de ser Dios y Señor.
en la corte, ¿no? Y tú con tus lentes, y tú con tus estereotipos, y tú con tus roles, y sí es muy importante trabajar con las judicaturas, es muy importante trabajar con las defensorías públicas para que sepan cómo utilizar y sobre todo para que se entienda el alcance de este logro que ha sucedido en la Suprema Corte. Bueno, esto que dice Salma Burciaga es muy importante porque entonces tendríamos que estar hablando de justicia con perspectiva de género, que por lo que entiendo, pues no precisamente se aplica, ¿no? En este caso. Totalmente, ¿no? En este caso y en muchísimos otros. O sea, el primer protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género, de hecho, hasta se remasterizó en el 2019 para ser publicado en el 2020, ¿no? Porque el protocolo que se hace en la Suprema Corte, me parece que el primero fue en el 2014 o antes. Entonces se hace este primer protocolo y de hecho es punta de lanza para en la región, ¿no? No había un protocolo de qué era esto de juzgar con perspectiva de género, pero ha pasado el tiempo, han pasado los años y desafortunadamente seguimos viendo muchísimos casos con una clara ausencia de perspectiva de género, y no solamente en el caso de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Sino la cuestión de la figura del feminicidio, ¿no? Que el mismo procurador, el fiscal general de la República, él mismo cuestionó la figura del feminicidio, ¿no? Dijo, ay, es que es muy difícil acreditar las razones de género de un feminicidio, entonces mejor hay que regresarlo al homicidio. Entonces, eso nos habla de la magnitud de la problemática que tenemos enfrente y de repente estas distancias que hay, ¿no? Entonces, yo celebro mucho que haya sucedido esto en Coahuila, sin duda alguna es un avance, y creo que como movimiento feminista nos hacía falta este apapacho, este sentir de que hay algo que se va moviendo, lento, pero hay algo que se va moviendo. Y sobre todo ver eso, ¿no? Que lo que sale en la Corte y que lo que dice la Corte, pues se puede ir aprovechando para ir abriendo estas puertas en otras entidades, ¿no? Entonces creo que es un gran paso, creo que es muy importante, todavía queda mucho por hacer, pero sí celebro que se haya alcanzado este logro. Hola Alma, te saluda Diego Puente aquí de Mesa de Prensa. Ahorita comentabas un poquito del tema de las judicaturas y de los institutos. Y pues se dijo, ¿no?, que el Instituto Federal de Defensoría Pública sería el organismo que iba a brindar asesoría y representación a todas las mujeres que se encuentran encarceladas por abortar. En este caso, tú como especialista, ¿qué podemos esperar de este instituto en relación a todo el proceso que se espera para estas mujeres que ahorita se encuentran privadas de su libertad? Pues la verdad es que no hay mucho que esperar, ¿no? O sea, el Instituto de la Judicatura tiene, las capacitaciones que se les dan a las defensorías, la verdad es que muchas veces son bastante deficientes. Y además hay una sobrecarga de trabajo en las personas defensoras de oficio o defensoras públicas, ¿no? Entonces es muy difícil para una persona porque lleva varios casos, varios asuntos al mismo tiempo. Entonces yo creo que hay que reforzar estas figuras, hay que darles de más recursos, hay que capacitarles más y hay que utilizar la reforma del sistema de justicia penal para que puedan tener un papel que es el papel que deberían de tener, ¿no? Que es lo que dice la ley que tendrían que estar haciendo y que no están haciendo. Entonces, yo creo que si le vamos a apostar a la figura de la Defensoría de Oficio, que es una figura muy buena, muy positiva, todavía falta mucho, ¿no? Porque decir que, sí, ahora ya las defensoras y los defensores de oficio van a ir y muchos ni siquiera saben de nueva cuenta qué es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, hay que hablarles desde el ABC y luego hay que hablar de la interrupción del embarazo, ¿no? Que además pasa, ¿no? Y creo que esto es un debate también que está en la puerta y que es muy interesante, que es esto de la objeción de conciencia, ¿no? Que ya es otro tema que se va a abordar el lunes en la Suprema Corte, pero también habla de esta relación con las creencias individuales, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas una creencia individual, seas médico o personal médico, o seas abogada o abogado, persona defensora pública, el hecho de tú creer algo no exime la responsabilidad por parte del Estado, ¿no? O sea, esto quiere decir que si tú, defensor, defensora de oficio, te opones y no crees en eso, entonces dilo, pero la persona no tiene por qué afectarse, ¿no? Entonces la persona tiene derecho entonces a contar con otra persona defensora pública que sí pueda llevar este caso.
Lo mismo pasa con las doctoras o doctores, ¿no? Con el personal de salud. Si tú eres una persona objetora de conciencia y no estás de acuerdo por tu religión, por tus creencias, por tal, muy respetable, pero eso no exime al Estado o al hospital o a la institución de salud de la responsabilidad de contar con doctores que en efecto sí puedan garantizar este derecho para que las mujeres lo puedan ejercer. Esto último, Alma, es muy importante también porque pues tú has estado en estas capacitaciones a personas que tienen en sus manos pues la aplicación o el resguardo de la ley, ¿no? Entonces, pues ahí el reto es un nivel importante. ¿Qué dimensiones tiene este reto en esos espacios culturalmente hablando? Porque además pues es un tema de creencias y de cultura, ¿no? Yo creo que es un gran reto porque de nueva cuenta implica disociar lo personal de lo profesional y de las responsabilidades como autoridades y como Estado, ¿no? Creo que a veces las personas se confunden un poco, ¿no? Entonces, lo que hay que distinguir es precisamente esto que yo decía. Una cosa son tus creencias, que son muy válidas, ¿no? Y respetables, porque yo no me puedo meter con tus creencias, pero otra cosa es que tus creencias obstruyan el ejercicio de derechos. ¿No? Y que lleven además a violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es algo que las personas, sobre todo ministerios públicos, jueces, defensores, personal de salud, lo deben de tener muy claro, ¿no? Y sobre todo en el caso de las personas que se encargan de la procuración y de la administración de justicia, es decir, ministerios públicos, jueces, policías, tal, es muy importante que se tenga claro el alcance de lo que significa la palabra debida diligencia, ¿no? Que yo en todas las capacitaciones y en todos los cursos los digo, la debida diligencia y la debida diligencia y la debida diligencia, que es básicamente que si vas a investigar, por ejemplo, un caso de violencia contra las mujeres y las niñas, que seas capaz de identificar también estos roles y estereotipos de género que tú vas cargando y de qué manera estos roles y estereotipos pueden obstruir el acceso a la justicia. Entonces hay un reto mayor que implica, de nueva cuenta, distinguir entre cuáles son estas herencias que vamos cargando culturalmente por el machismo, por la misoginia, etc., 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 y cómo estas creencias se relacionan con la obstrucción del acceso a la justicia. Y eso es un reto mayor porque implica cuestionarte ya no solamente a nivel profesional, de que ok, ¿no? Hay muchos jueces, abogados, ministerios públicos que los capacitas y conocen qué es Belé Indo-Pará, que es la Convención Interamericana, que conocen muy bien las sanciones o las resoluciones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte en relación al campo algodonero, ¿no? O las obligaciones que hay de investigar con perspectiva de género, por ejemplo, que derivan del caso de Mariana Lima, las conocen porque se las has dado en capacitación, ¿no? Pero ellos deciden o ellas deciden guardárselas, porque no les parece, porque se les hace una exageración. Entonces, ahí sí debe de quedar muy claro, es como, una cosa es que a ti se te haga una exageración, pero otra cosa es lo que dice la ley. ¿No? Entonces, si la ley te está diciendo que tú tienes que investigar con perspectiva de género, bueno, entonces también es importante como hacer esta tarea de disociar, ¿no? Y de distinguir lo que dice la ley y lo que creas tú. Pues puede que tú no creas esto y el otro, pero tú tienes que seguir un procedimiento. Y si no lo sigues, tú eres una autoridad. Entonces puedes estar cometiendo violencia institucional y más aún puedes estar incurriendo en una violación a los derechos humanos. Claro, no sé, Diego, creo que ibas a preguntar algo, ¿no? Sí, sí, estaba también leyendo esta semana que a pesar de que es algo histórico, también el haber introducido en la resolución el término persona con capacidad de gestar, también es algo que tiene que celebrarse. Por primero que nada, la primera pregunta para ti es, pues, ¿qué es una persona con capacidad de gestar? ¿Y qué representa que este término esté involucrado en esta resolución el ministro Luis María Aguilar Morales? Pues esto es un avance muy positivo porque además ya se está reconociendo que no necesariamente para gestar tienes que ser mujer, ¿no? Entonces viene a cuestionar esta categoría de binomio que nos han enseñado y que a muchos ni les enseñaron, ¿no? O que lo hemos asumido en nuestras sociedades, que es o eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces lo muy positivo es el uso del lenguaje, ¿no? Cuando tú hablas de una persona con capacidad de gestar, ya estamos hablando de las personas que no necesariamente se definen como mujeres y tienen esta capacidad de gestar, ¿no? Entonces, el reconocimiento que se le da es
muy importante y es algo que se tiene que aplaudir muchísimo, porque además implica este esfuerzo que de por sí, la verdad, o al menos yo como Capacito trato mucho de hablarles a jueces y a ministerios públicos de esta galletita, ¿no? No sé si la han visto, la galletita del género, ¿no? Que te habla de identidad sexual, digo, identidad de género, expresión de género, sexo y orientación, ¿no? Y como para que entendamos que las personas somos una especie de ábaco y que somos un espectro, ¿no? Que en realidad no tenemos que ir entre, y yo siempre lo pongo en términos muy burdos, ¿no? Entre o te gusta el tamal de chile o te gusta el tamal de dulce, ¿no? Sino que en realidad podemos ponernos, es que imagínense, yo así le hago en los talleres, ¿no? Imagínense que yo les dijera, va a haber de dos sopas, ¿no? O eres tamal de chile o eres tamal de dulce. Entonces puede que alguien diga, oye, pues a mí la verdad, hay días donde se me antoja el tamal de dulce y otros días no se me antoja el de chile, o de plano decir, yo no como picante, ¿no? Pero tampoco quiero un tamal de dulce. Entonces, si está toda esta diversidad de tamales, ¿por qué nada más tenemos que enfocarnos en dos especies de tamales? Y nos da risa, ¿no? Pero lo mismo sucede con la diversidad, porque en realidad lo que tenemos en común las personas es la diversidad. Entonces ya era hora que la Suprema Corte de Justicia hablara de este tema de la diversidad. Y a muchas personas, y desafortunadamente a muchos grupas que se hacen llamar feministas, les molesta el término de personas gestantes. Y eso es algo que la verdad a mí en lo particular me parece muy lamentable, ¿no? Que movimientos que se digan feministas, que vienen precisamente del trabajo, o deberíamos de estar pensando, ¿no? De la discriminación, de la exclusión, que nos pongamos en esta cuestión de, ay, quiten a las personas gestantes, o eres mujer o no eres nadie, ¿no? Entonces es como, no, las personas gestantes existen, las personas menstruantes también existen, ¿no? Porque no necesariamente, y lo hemos visto con este caso de las personas no binarias, ¿no? Que dicen, es que yo no quiero que me digas ella, yo no quiero que me digas él, yo quiero que me digas él, ¿no? Y que a muchas personas parece que eso les es una afrenta personal a su sexualidad, que yo no entiendo, todavía no logro entender como por qué. Entonces, sí creo que es algo muy positivo que se esté hablando ahora de personas gestantes o personas con capacidad de gestar, y creo que esto nos habla de la importancia del uso del lenguaje, ¿no? Y de lo que se nombra existe y el impacto que tiene hasta a nivel jurídico. Otro tema también, el del lenguaje. Alma Burciaga, especialista en temas de género. Pues quiero preguntarte un último punto. ¿Cuál es el empuje que tuvo en esto? O sea, ¿cómo influyó el movimiento feminista en esto? Pues yo creo Parece que una cosa obvia, pero ahí acabas de mencionar a grupos feministas que, por ejemplo, no están de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo realmente influye el movimiento feminista? Pues yo creo que muchísimo. Esta es una puerta que aunque parezca que se abrió recién, ¿no? En este año, porque además han sido precisamente en estos últimos año y medio donde se han dado todas estas modificaciones en las entidades que hemos hablado, bueno, salvo la Ciudad de México, que ya la de la Ciudad de México es de las que más tiempo tienen, ¿no? En realidad, estas luchas son luchas del movimiento feminista. Yo me acuerdo cuando yo todavía estudiaba mis últimos semestres en el TEC, que mi servicio social lo hice con las organizaciones pues, que estaban presentando las propuestas a la Asamblea del Distrito Federal, ¿no? Y que el último semestre me acuerdo que estábamos elaborando el texto que finalmente fue el que se aprobó con un grupo de abogadas, de verdad, o sea, no sé si puedo decir malas palabras aquí, pero las puedo definir con chingonas, de muy ¿no? buena calidad. O sea, de muy buena calidad. Y ahí fue donde yo me acerqué al tema de la interrupción del embarazo y la verdad fue un logro bien bonito porque es desde ese momento, desde antes, ¿no? O sea, de hecho, desde los años 70, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, igual en México, ¿no? Desde los 60 con la píldora anticonceptiva, ya se estaba hablando de las mujeres y nuestro derecho a decidir. Entonces, yo sí creo que es un logro total, ¿no? Y que es una capacidad de incidencia en la Suprema Corte y ha sido un fruto del trabajo muy específico a nivel de jurisprudencia feminista, ¿no? Que ha entrado a la Corte y que es algo muy, muy loable y que sí creo que de verdad hace 15 años cuando se llevó la primera vez que se llevó a la Suprema Corte, no había ni una remota posibilidad. Estábamos hablando de Vicente Fox, imagínate, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de ese tema era olvídense, o sea, jamás, ¿no? Y yo me acuerdo que nos amenazaban de muerte, nos mandaban correos, nos tiraban un montón de cosas afuera de la organización como para que nos arrepintiéramos y se van a ir al infierno. Y bueno, ¿no? Íbamos al Ministerio Público porque queríamos pedir medidas de protección las personas de la organización y nos decían que no, ¿no? Y creo que son otros tiempos, pero creo que ha sido un picar piedra constante, ¿no? Y hay organizaciones que no han dejado el dedo del renglón y que inclusive ahora con lo que pasó en Coahuila dicen, qué bueno que pasó esto en Coahuila, pero vamos a seguirle con los 28 estados y además vamos a ir por la modificación del Código Penal, porque abortar sigue siendo un delito, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que aterrice en el Código Penal, y eso es lo importante, ¿no? O sea, sí es muy importante este paso, porque es una fallo, ¿no? Es una resolución de la Corte que tiene un alcance muy, muy importante, no solamente para México, también como para América Latina, porque está abriendo una puerta importante a nivel de jurisprudencia, entonces eso es muy importante, pero también las organizaciones tienen muy claro que esta es una parte apenas de la agenda, ¿no? Entonces, sí creo que es un logro, sí creo que sin el trabajo de las organizaciones feministas que desde hace por lo menos 15 años han estado duro y dale todos los años presentando recursos, presentando amparos, buscando la Suprema Corte. O sea, este es un claro ejemplo de estos casos de litigio que las organizaciones han dicho, lo vamos a ir trabajando y es armar una estrategia y ahí es cuando dices, qué bonito que haya gente que estudia Derecho, ¿no? Y pueda hacer esas cosas. Y hablando de América Latina, pues también con el impulso que tuvimos de alguna manera de las hermanas argentinas, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy importante porque solo Argentina y Uruguay tienen este tema de despenalización. Los demás países pues tendrán que venir básicamente pues a repensar un poco la cuestión y a evaluar un poco el tema. Mi querida Alma Burciaga, pues el tiempo apremia. Muchísimas gracias. No sé si tú quieras agregar algo más. Pues nada más que ahora sí que mientras damos unos pasos en otros lugares desde esta perspectiva internacional, también se dan pasos para atrás, ¿no? O sea, el caso de Texas, ¿no? Que es completamente lamentable, ¿no? Y era cosas que ya se veían sentados, el Rose versus Wade, que era así como la base del derecho a decidir y que muchas lo decíamos, oh, y ahora es como va para atrás, ¿no? Entonces, esto nunca son batallas que ya se pueden dar ganadas por siempre, ¿no? Entonces, esto es un trabajo constante y la verdad la invitación sería que las personas que están estudiando, y no solamente derecho, ¿no? Sino cualquier otra licenciatura o cualquier otra carrera o las personas en general, nos interesemos en estos temas, ¿no? Y sobre todo que presionemos a nuestras autoridades para que estén a la altura de las resoluciones, ¿no? Porque hay resoluciones muy bonitas que luego se quedan en papel. Entonces, el chiste es que puedan aterrizar y que cuando vayamos al Ministerio Público o vayamos o acudamos a una persona defensora de oficio o etc., pues podamos tener personas servidoras públicas a la altura de los derechos humanos que estamos en el papel, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alma Burciaga, especialista y asesora internacional en temas de género. Gracias por el tiempo, por el análisis y por siempre estar pues al pie del cañón en mesa de prensa para estas cosas que son tan importantes. Gracias. Muchas gracias, bonito viernes. Gracias igualmente y vamos con la opinión. Jesús Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No te escuchamos porque creo que está apagado tu micro. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Ya, perfectamente. ¿Qué dices, Ah, disculpa. Jesús? La opinión pues bien, aquí de saludando. Jesús hoy, ¿sobre qué es? Mira, pues escuchando un poquito el tema del aborto y de todos estos derechos ganados de las mujeres, por y para las mujeres, pues yo traigo ahí una opinión sobre lo que está pasando con las mujeres afganas. ¿No? Es algo que en lo personal me trae mucho y bueno, pues lo que era un temor hoy es una realidad para miles de mujeres afganas, quienes con la llegada de los talibanes al poder, de a poco comenzarán a perder los derechos ganados en los últimos años. Este viernes 17 de septiembre, a poco más de un mes que el grupo terrorista se convirtiera en el gobierno de facto en Afganistán, trabajadores en Kabul comenzaron a invisibilizar otra vez a miles de mujeres afganas. Retiraron carteles de la sede del Ministerio de la Mujer. Fue la policía moral de los talibanes quienes
ejecutaron esta orden, que fue acompañada de un desalojo de cualquier mujer que laboraba en esa dependencia oficial. Ahora, el recinto alojará a los ministerios de oración y orientación y promoción de la virtud y prevención del vicio. La cadena de noticias Reuters ha difundido videos en los que se aprecia a mujeres trabajadoras intentando ingresar al edificio solo para recibir un vuelvan a casa. ¿Qué pasa cuando no hay ministerio? ¿Qué debe hacer una mujer afgana? Se preguntaba una de las mujeres que dieron su testimonio ante la desaparición del Ministerio de la Mujer. Pues bueno, esto ha abierto un gran debate, ya que el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio es básicamente la policía moral de este grupo, para muchos considerado radical. Su principal trabajo consiste en hacer cumplir al pie de la letra la interpretación de la Sharia, incluido un estricto código de vestimenta y moralidad que en caso de ser violado puede llegar a haber penas que van desde las flagelaciones a las ejecuciones públicas. Hoy las mujeres afganas han vuelto a las penumbras y la oscuridad se ha apoderado de su presente y su futuro inmediato. Muchas de ellas ya abandonaron sus estudios y trabajos y hoy su única oportunidad es servir a sus maridos, servir a sus hijos, y algunas más tendrán que servir a la causa talibán. Aunque aún había una ligera esperanza que los talibanes relajaran un poco la interpretación de la ley islámica, parece que el tiempo no ha pasado por ellos. Incluso muchos activistas y mujeres se han dedicado a borrar su huella digital. Pues esta es mi opinión, este es un poco lo que hemos leído y lo que hemos podido saber que está pasando en Afganistán. Muchas activistas pudieron salir del país a tiempo, y digo a tiempo porque muchas otras, incluso una de ellas terminó pues suicidándose afuera del aeropuerto de Kabul. Y bueno, es un tema que hoy muchas organizaciones, tanto feministas como de ayuda pues social, humanitaria, tendrán que estar volteando a ver para proteger a las mujeres que pues hoy o tendrían que empezar a levantar la voz contra un régimen que pretende pues prácticamente volverlas a borrar del mapa, como lo hizo del 96 al 2001, cuando gobernaron por primera vez Afganistán. Pues muchísimas gracias. Ahí la opinión de Jesús Franco, y que viene a tono precisamente con esto que platicábamos sobre el derecho de las mujeres, ¿no? Un tema que espero que tenga la observación y también la aparición internacional, como lo tienen para otras cosas, ¿no? Organismos como la ONU, por ejemplo. Pero bueno, muchísimas gracias, Jesús, y bueno, pues a seguimos. Ustedes. Chao. Un abrazo. Gracias. Vamos a deportes. Deportes. Bueno, Hola. vamos, todos dormidos después de 15, ¿eh? ¿Qué pasó? El productor tiene toda la fiesta en la cabina y todos aquí durmiendo. Bueno, aquí está ya Juan Sebastián. Sí, bueno, un saludo a todos en mesa de prensa, y tenemos aquí van los deportes. Tenemos que comenzar con la noticia de último momento, y es que Pelé acaba de ser reingresado a la unidad de cuidados intensivos en Sao Paulo a tan solo 3 días de haber salido. Los reportes dicen que fue por un caso de reflujo ácido, y pues el exjugador del Santos y del New York Cosmos ha visto su salud deteriorarse en los últimos años, y ahora, debido a la pandemia del COVID-19, sus apariciones en público se han reducido. Pues esperemos que todo esté bien con el Rey y que se recupere prontamente. Ahora vamos a lo sucedido el domingo en la Fórmula 1. Es que se estaba corriendo el Gran Premio de Italia, y en la vuelta 26 hubo un choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, de nuevo, que resultó en que ambos pilotos se tuvieran que retirar de la carrera. Fue un choque muy aparatoso en el que el carro de Verstappen quedó encima del de Hamilton, y de no haber sido por el sistema de halo que implementó la Federación Internacional de Automovilismo en 2018, Hamilton probablemente no hubiera sobrevivido a este accidente. Después de que los stewards lo analizaron, hallaron a Verstappen como el causante y lo penalizaron con 3 posiciones para el Gran Premio de Rusia. Tras el retiro de estos 2 corredores, la carrera fue ganada por Daniel Ricciardo, en segunda posición quedó Lando Norris y de tercero Valtteri Bottas. El mexicano Checo Pérez había llegado en tercera posición, pero debido a un adelantamiento ilegal sobre Charles Leclerc, fue penalizado con 5 segundos, lo que lo dejó en la quinta posición.
En tenis, el sábado y domingo se jugaron las finales individuales del US Open femenino y masculino respectivamente. La inglesa Emma Raducanu derrotó a Leila Fernández con parciales de 6-4, 6-3, convirtiéndose en la primera mujer británica en ganar el US Open desde Virginia Wade en 1968. Y con 18 años, en la segunda mujer más joven en ganar un Grand Slam. Este récord lo tiene María Sharapova, que en 2004 ganó Wimbledon con 17 años. Raducanu también se convierte en tan solo la segunda mujer en ganar el US Open sin perder ni un set. La única otra en haberlo logrado fue Serena Williams en 2014. En los individuales masculinos, Daniil Medvedev derrotó a Novak Djokovic con parciales de 6-4, 6-4, 6-4, quitándole la oportunidad de ganar el Grand Slam en el mismo año, algo que ningún tenista ha logrado desde Rod Laver en 1969. Y con este triunfo, Medvedev se convierte en el primero de la generación de veinteañeros en ganarle un Grand Slam a uno de los tres grandes, que sabemos que son Djokovic, Federer y Nadal. Esto podría ser el inicio del cambio generacional en el tenis masculino que se está tardando tantísimos años. En el fútbol, el plan de llevar a cabo la Copa del Mundo cada 2 años en vez de cada 4 recibió apoyo por parte de más confederaciones. Ahora la CONCACAF y la Federación Asiática de Fútbol han mostrado apoyo a esta iniciativa, mientras la UEFA y la CONMEBOL están en contra. Y después de una encuesta en la que se reveló que la mayoría de la gente interesada en el fútbol preferiría un mundial cada 2 años, este plan se presentó, aunque está por hacerse una encuesta a muchísimas más personas. Pero muchos otros lo ven como una manera para ganar más dinero de la FIFA, sin importarle la carga física que esto podría significar para los jugadores. En el fútbol europeo, el martes inició la fase de grupos de la UEFA Champions League y hubo varios encuentros muy interesantes en esta fecha. Por ejemplo, el Manchester United de Cristiano Ronaldo perdió contra los Young Boys de Suiza 2-1, el Barcelona fue goleado por el Bayern 3-0, el Liverpool derrotó 3-2 al Milan y el Paris Saint-Germain empató a 1 con el Brujas. Y el Real Madrid ganó por la mínima al Inter. El jueves también se inició la fase de grupos de la UEFA Europa League. Entre los partidos interesantes que ocurrieron estaba la victoria 4-3 del Real Betis al Celtic, el empate a 2 del PSV Eindhoven con la Real Sociedad y otro empate a 2 entre el Leicester City y el Napoli del Chucky Lozano. Este fin de semana tendremos buenos partidos en las ligas europeas. En la Liga Española tendremos el sábado el Atlético Madrid se enfrenta al Athletic Bilbao, el domingo el Real Madrid visita al Valencia y el lunes el Barcelona recibirá al Granada. En la liga inglesa podríamos ver al Tottenham enfrentarse al Chelsea y al Manchester United enfrentarse al West Ham, ambos el domingo. En la liga italiana, el domingo igual, Juventus-Milan. Y en la liga francesa, Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon. Pero regresando a América, el jueves y el miércoles se jugaron las vueltas de semifinales de la Copa de Campeones CONCACAF. Por un lado, América derrotó a domicilio al Philadelphia Union 2-0, dejando un marcador global de 4-0. Después del partido se dio un altercado entre aficionados del América en el que murió una persona. Y en la otra semifinal, Monterrey derrotó al Cruz Azul 4-1, dejando un marcador global de 5-1. Este partido fue detenido en el minuto 59 debido al grito homofóbico. Pero habrá final mexicana en la Conca Champions. El 28 de octubre se enfrentarán los Rayados y las Águilas para ver cuál club es el rey de la confederación. En los partidos destacados de este fin de semana para la Liga MX tendremos el Toluca recibiendo al América el sábado, Chivas Pachuca igual el sábado, Cruz Azul Querétaro el domingo y también el domingo tendremos clásico regiomontano. Recordemos que para este partidazo que se nos viene el domingo, Monterrey se encuentra en octava posición con 11 puntos y Tigres en cuarta con 13. En Sudamérica, el lateral Dani Alves rescindió su contrato con el Sao Paulo y ahora es agente libre. Se rumora que un club mexicano sería su próximo destino. Y ya se vienen las finales de la Copa América. El martes se enfrentarán Palmeiras y Atlético Mineiro y el miércoles el Barcelona de Guayaquil con el Flamengo. Esto fue todos los deportes. Muy bien, muchas gracias a Juan Sebastián. No me gustó esa nota del Monterrey contra mi Cruz Azul, pero ¿qué le vamos a hacer? Caray. Un abrazo y bueno, pues vamos a ver cómo se mueve la cosa esta semana, ¿vale? Vamos con cultura. Cultura.
Se llevará a cabo la 9ª edición de la Feria del Libro Independiente y El Libro Va, organizada por la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes en colaboración con el Fondo de Cultura Económica. Esto será del 17 de septiembre, desde hoy, al 1 de octubre, con una propuesta híbrida, además de una programación y venta de libros de forma digital. Se realizarán actividades en las librerías del Fondo Rosario Castellanos de la Ciudad de México, José Luis Martínez de Guadalajara y Fray Servando Teresa de Mier de Monterrey. Se puede consultar el programa y ver las actividades en la página www.feriadelibroindependiente.mx y la inauguración es el día de hoy a las 6 de la tarde. Así es, eso por cierto me lleva a comentar que la Feria del Libro del Tecnológico de Monterrey, que es muy importante en Monterrey, ha sido pues nuevamente aplazada por temas de la pandemia. Bueno, en otras cosas, la Calaca Espacio Cultural presenta homenaje a la lucha libre mexicana hoy y mañana a partir de las 6 de la tarde. Se trata de un bazar donde asisten luchadores mexicanos, luchadores y luchadoras mexicanas y mexicanos profesionales. Hay venta de artículos, música, cine, un poco de teatro, y la entrada es gratuita. La Calaca Espacio Cultural está en calle 21, número 69, en la colonia San Pedro de los Pinos. Y por último, este 19 de septiembre, domingo, se llevará a cabo el encuentro de Fogones Cocina Matlatzinca con Javi Jiménez, artista plástico, fotógrafa, músico y cocinera. Una amplia variedad de insumos vegetales y animales caracterizan la diversidad gastronómica del Estado de México. La comida prehispánica, en su mayoría, ha sido el sello característico de la cocina de autor de Javi Jiménez. En este evento se compartirán platillos cocinados con pulque, quelites, maíz y un toque de la cocina lacustre de esta región. Por decir algunos, el platillo 1 se llama la Triada Maravilla, que son 3 tamales de tamaño pequeño en hoja de plátano, cada uno relleno de distinto sabor: huitlacoche con queso, plátano macho con mole y mezcla campesina, que es calabaza, granos de elote, rajas de poblano y flor de calabaza. El platillo 2 consta de molote de quelite en salsa de 3 chiles, salsa preparada con chiles secos, pulque y un toque de charal seco tostado. Y por último, el platillo 3 son gorditas de higo con polvos dulces de maíz rellenas de dulce de higo casero con un toque de polvo dulce de maíz y cacao. Los platillos se podrán degustar este domingo 19 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en Raíces Centro Cultural, en Avenida Plutarco Elías Calles 1810, Bajidal, en la Ciudad de México. Pues qué evento tan rico en este horario de la comida, de mesa de prensa. Yo nada más lo leía y decía, ya me tengo que ir a comer después de este programa. Salivando aquí, ¿no? Molote de quelites. Los quelites, para nuestras escuchas en otras partes del mundo, pues son unas hierbas muy nobles que se usan en la cocina mexicana, y de verdad no pierdan de vista este chef que es Javi Jiménez, y que la verdad es que sí promete aquí este evento el domingo. Híjole, no sé, hay que correr como 10 kilómetros y luego ya, ¿no? ¿O cómo? Sí, Bueno. si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar y cómo vamos a salir, sobre todo de ahí? No, imagínate. Oye, pues vamos con nuestro compañero Enrique Figueroa, que nos va a hablar de cine y que, por cierto, pues anda en tránsito al Festival de Guanajuato. Quique, ¿andas por ahí? Mi querida Berito, saludos a todos allá en la mesa de prensa. Exactamente, estamos a punto de tomar un camión que nos lleve al Festival Internacional de Cine de Guanajuato, pero hay recomendaciones en cine y también en línea. La primera es Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Es una película de ficción, después de que esta directora ha trabajado y ha hecho grandes películas de documental, entra al género de ficción con una película muy interesante en la que una niña tiene que vestirse de niño para no morir como niña. La verdad es que es una película muy interesante. Los paisajes, que son realmente hermosos en la Sierra Mexicana, contrastan con la dureza de la cinta. Y bueno, justamente ahora que estaba muy en boga todo el asunto de los talibanes y la situación de las mujeres allá, y de que eran bien recibidas aquí en México, pues bueno, esta es una historia en la que se nos muestra que ser mujer en México no es sencillo. Otro tema que yo destaco de la película es el adultocentrismo. Todo este mundo visto a través de los ojos de los adultos, y los niños, ¿qué?
Esa es una de las preguntas que plantea Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que ya se estrenó en cines nacionales. La segunda propuesta es Juana de Arco, de Bruno Dumont. Es una película que nos narra parte de la historia de la célebre, del célebre personaje francés, en la que en esta versión en específico es una cinta con una clara intención política. Vemos a una Juana de Arco enfrentada a la Iglesia, a los poderes fácticos de la Francia del siglo XV. Es muy interesante, es una película que tiene una presencia muy teatral. Hay unas secuencias de batalla que son unas coreografías dancísticas. La verdad es que es una película muy interesante, y lo que destaca también es la actuación de Liz Leplat, que es una chica muy joven que nos interpreta a una Juana de Arco muy, muy joven. Y como ya mencionabas, mi querida Berito, arranca el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Es la edición número 24. Está dedicada a Ernesto Herrera, quien es cofundador del festival y una de las figuras también más importantes al impulsar el cine mexicano. Lamentablemente murió por COVID. Y bueno, esta edición arranca desde hoy en línea en gif.mx, gif con doble F, y seguirá hasta el 26 de septiembre. Físicamente estará en las ciudades de León, de San Miguel de Allende e Irapuato. Estaré en las 3 sedes ahí para que ustedes estén siguiendo. La próxima semana seguramente les traeré un reporte de todo lo que estaré observando. Estará María Rojo, homenajeada, quien asiste, por cierto, al festival, y también Udo Kier, este célebre realizador, actor alemán, una de las caras más importantes del cine germano contemporáneo, estará dando una conferencia magistral. Destacan ya también Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que abrirá el festival, Los Días Francos de Ulises Pérez, Fiesta Nacional de Augusto de Alba, y bueno, entre otras películas. El rally universitario, por cierto, para los chicos que nos escuchan allá en el TEC, regresa un rally que pone a prueba a los chicos. En 48 horas tienen que filmar una película, y al final de eso la terminarán presentando en el mismo marco del festival. Eso es lo que hay en cine, mi querida Berito, y todos allá en Mesa de Prensa. Oye, pues qué bien, Quique, esta película de Tatiana Hueso, que pues la verdad es que tiene una gran acogida en el festival. Y el otro tema que me parece muy importante es la dedicación al gran Ernesto Herrera, fundador justamente pues de ese festival, quien lamentablemente pues falleció de COVID, ¿no? Pero bueno, pues Quique, que te vaya muy, muy bien. Qué bueno que logramos la comunicación. Muchísimas gracias, y nos escuchamos la siguiente semana en Mesa de Prensa. Nos escuchamos la siguiente semana, y si me lo permiten, igual podré estarles enviando videos para que a través de las redes sociales de Concepto Radial estén pendientes de lo que sucede en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Qué mejor, Quique. Bueno, pues muchísimas gracias, Quique Figueroa. Abrazo grande, y qué bien que vas por allá. Cuídate mucho, sana distancia y demás. Chao, estamos aquí esperando las pruebas de COVID para subirnos al camión. Cuídense todos. Gracias. Abrazo, chao. Gracias. Bueno, pues Diego, pues sí tenemos actividades para el fin de semana, ¿eh? Sí, bastante. Bastante, exacto. Ahora sí hay varias cosas que, siempre hay que hacer, ¿no? Pero hoy sí tenemos varias actividades pendientes. Eso, películas, sobre todo esta de Tatiana Hueso, que se me antoja muchísimo. Ojalá que lo logre con todo el trabajo que tengo, pero ojalá que sí, ¿no? Y bueno, pues ya también viene el Festival de Morelia en en octubre, me parece, que Enrique pues seguramente también estará por allá, y a lo mejor nosotros podemos andar por ahí eventualmente reportando. Pero bueno, pues nos vamos, Quique, nos vamos, Diego Puente. Híjole, de veras, después del 15 ya no se nota que es viernes de desvelos, de fiesta, ya vámonos. Se acabó la semana. Sí, porfa. Eso de que haya en medio de la semana un día festivo es terrible. Pero es horrible. Pero pues bueno, fue un gran programa. La verdad es que estoy muy agradecida con el análisis que tuvimos. Muy bueno. De Alma. También a Sara Mota darle las gracias en redacción, que siempre apoya muchísimo con el contexto para los temas que analizamos. Jesús Franco, que también pues es nuestro redactor y hace de jefe de información, turnándose con Diego Puente, Armando Vázquez en la producción al aire, y pues rifándose ahí con la comunicación también, y produciendo y operando y demás. Y pues Juan Sebastián en Deportes. Gracias. Diego, pues ¿algo más o ya?
Abrazo a todos, muchas gracias y pues por aquí estaremos, Vero, como siempre. Eso, nos vamos. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Prensa. Mesa de prensa. Para saber cómo estuvo la semana, te esperamos el siguiente viernes a las 3 de la tarde.